Hola, hola, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien. Espero hayan aplicado muy bien y hayan aprendido todos los conceptos básicos que hemos visto hasta el día de hoy. Hoy los vamos a aplicar y los vamos a aplicar con un ejemplo de calcular el potencial eléctrico y el campo eléctrico en un disco. Te espero en este capítulo. Bueno, muy bien, entonces directamente vamos a dibujar un disco, el cual tiene un radio R y lo vamos a calcular a partir de un punto P, como lo hemos visto anteriormente en el cálculo de un anillo. En este caso, no olvidemos que para esa vez hicimos el cálculo que prácticamente sería lo mismo desde el punto P, en donde obtuvimos que de aquí a acá era una distancia x y que esta era la distancia entre x al cuadrado más r al cuadrado. En el caso anterior hablábamos de a, en este caso vamos a denominarlo r, ¿correcto? Bueno, perfecto. Ahora, esto que está acá es el cálculo a partir de un solo anillo, pero nosotros queremos hacer un disco. En este caso, imaginemos que tenemos un nuevo disco acá, y en este caso el cálculo va a ser desde este punto 0 hasta este punto R. Un nuevo radio R va a ser llamado acá, punto 0 hasta el punto R total, y el R minúscula va a ser lo que alcanzamos a calcular de un anillo. Muy bien, ahora, recordemos que para el ejemplo del anillo nosotros definimos finalmente que el potencial eléctrico calculado de esta manera era igual a potencial eléctrico era igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. No olvidemos que es muy importante tenerlo en cuenta que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 siempre es igual a k, que es nuestra constante de Coulomb, ¿correcto? Bueno, ahora continuamos que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por la carga dividido entre la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado. Bueno, muy bien. Ahora, este es el cálculo para un anillo. O sea, hagamos de cuenta que en este platico únicamente es lo azulito. Pero nosotros como queremos calcular es el disco como tal, o sea, podríamos tomarlo como la suma de muchos anillos acá así tan. Entonces, y aquí hacia abajo también sería como una suma de anillos, para lo cual tendríamos muchos pedacitos, muchos pedazos de anillo. Entonces podemos hacer la siguiente definición, donde tendríamos que esto que está acá sería como la derivada del potencial, que serían diferentes potenciales, igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 multiplicado por un diferencial de carga, porque la carga únicamente está definida para un anillo. En este caso queremos hacer la suma de muchos anillos cargados, por eso colocamos diferencial de Q dividido entre la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Antes de continuar, debemos también recordar lo que es la densidad de carga superficial. En este caso, no olvidemos que la densidad de carga superficial viene definida de la siguiente manera. Tenemos que nuestro operador ρ es igual a al diferencial de carga dividido entre un diferencial de área, ¿correcto? En este caso es necesario definir cuál es este diferencial de área, donde tenemos que el área de este disco va a ser igual a 2pi por r. ¿Correcto? Pero como sabemos que está cambiando, el diferencial de área va a ser igual a 2πr por dr. ¿Correcto? Bueno, podemos proceder a reemplazar. En este caso, de esta ecuación que está acá, despejando lo que sería dq, tenemos que ρ multiplicado por dA, y dA es 2πr por dr. Esto que tenemos acá, ahora vamos a reemplazarlo en nuestra primera ecuación, para lo cual tendríamos que la derivada del potencial eléctrico va a ser igual a ρ multiplicado por 2πr dr dividido entre 4pi epsilon sub 0 la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado. Perfecto, muy bien. Ahora, de aquí podemos ver que podemos cancelar nuestro 2pi con este 4pi. Cancelamos, y a lo cual esto me quedaría, pi con pi se me iría, y 2 en 4 me queda aquí un 2. Bueno, muy bien. Ahora, veamos que tenemos aquí un diferencial a ambos lados de la ecuación, para lo cual podemos proceder a integrar a ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos lo siguiente. Tenemos entonces que la integral de nuestra derivada del potencial eléctrico va a ser igual a ρ multiplicado por r dr dividido entre 2 epsilon sub 0 factor de la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado.
Todo esto en una integral. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso podemos proceder a integrar ambos lados y aquí la integral de la derivada se me cancelaría, para lo cual tendríamos que el potencial va a ser igual a... Bueno, en este caso es muy necesario saber qué es lo que vamos a sumar. No olvidemos que la definición de una integral es que sumamos diferentes pedazos para obtener un área. Es lo principal. Perfecto. En este caso, como tenemos un disco, vemos que tenemos que sumar tanto la parte superior del anillo como la parte inferior. Quiere decir que debemos sumar desde el punto 0 hasta un punto superior que sería R, nuestro radio superior. Por este caso, nuestros límites de integración serían desde 0 hasta R mayúscula. Entonces el límite de integración de esta integral nos quedaría desde 0 hasta R. Sacamos lo que es constante para dejar únicamente lo que iríamos a integrar, para lo cual tenemos que ρ dividido entre 2 epsilon sub 0. En este caso sabemos que nos quedaría dr sobre la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente. Aquí este r me hace falta, lo colocamos y hacemos una sustitución sencilla como una integral sencilla. Tenemos que u va a ser igual a lo que está dentro de esta raíz, que sería x al cuadrado más r al cuadrado, y el diferencial de u sería lo siguiente. Tenemos que la derivada con respecto a la variable que se encuentra en la integral. En este caso estamos derivando con respecto a r. Entonces la derivada de x al cuadrado con respecto a r me da 0, y la derivada de r al cuadrado con respecto a r me da 2r derivada respecto a r, dr. Perfecto. Bueno, ahora vamos a despejar nuestro dr. Tenemos que dr es igual a du dividido entre 2r, porque está multiplicando y pasa a dividir. Bueno, ahora volvemos a nuestra integral. Tenemos que el potencial eléctrico es igual a ρ dividido entre 2 epsilon sub 0, integral desde 0 hasta r. dr nos quedaría que es du sobre 2r, factor de lo que sería la raíz de u. En ese caso, la raíz de u. Bueno, muy bien. Procedemos a cancelar r y sacamos este 2 de la integral. Tendríamos lo siguiente. Bueno, tengamos muy en cuenta que aquí estamos haciendo una sustitución con respecto a u, ¿correcto? Pero los límites aún no los hemos modificado porque vamos a primeramente integrar de forma indefinida y luego de sustituir nuevamente la variable, ahí aplicamos los límites. Por esa razón es que no los vamos a cambiar para hacerlo más sencillo. Bueno, entonces tenemos este u y du para no hacer ninguna confusión. Ahora, cancelando esos términos y haciendo la respectiva integral, tenemos lo siguiente. El potencial de ρ dividido entre 2 por 2, 4 epsilon sub 0, integral desde 0 hasta r de du, eso está como un medio, me quedaría u elevado a la menos un medio porque está abajo del denominador, y para subirlo tendremos que colocarle negativo al exponente de respecto a du. En este caso procedemos a integrar de la forma más básica utilizando la siguiente propiedad, en donde definimos que la fórmula para poder hacer una integral indefinida en estos términos me quedaría que es la integral de a a la n será igual a a la n más 1 sobre n más 1. En este caso lo aplicamos acá. Entonces tendríamos que el potencial eléctrico va a ser igual a ρ dividido entre 4 epsilon sub 0 factor de. En este caso u sería nuestra variable, que sería elevado a la n más 1, o sea, un medio, más 1 me quedaría como menos un medio, más 1, o sea, 2 sobre 2, me va a quedar igual a menos 1, más 2, 1, dividido entre 2 sobre 2, 2, porque es una suma homogénea. En este caso tendríamos un medio acá dividido entre este mismo valor, o sea, un medio. Para lo cual me quedaría que el potencial va a ser igual a ρ dividido entre 4 epsilon sub 0 factor de 2 veces u elevado a la 1 medio. Perfecto, ahora procedemos a reemplazar lo que sería u. Tengamos muy en cuenta que aún poseemos los límites de integración, en donde esto me está integrando desde 0 hasta r y desde 0 hasta r. Ahora, recordando que nuestra sustitución es que u es igual a x al cuadrado más r al cuadrado, procedemos a reemplazarlo, donde tenemos que el potencial eléctrico va a ser igual a ρ dividido entre 4 epsilon sub 0 factor de 2. Este 2 lo podemos cancelar. Bueno, lo podemos cancelar desde acá, si vemos. En este caso me quedaría dividido entre 2. Y aquí tendremos que es u, o sea, x al cuadrado más r al cuadrado,
elevado a la 1 medio, y esto que está acá definido en los límites de 0 hasta R. Bueno, ahora sí a aplicar los límites, donde tenemos que el potencial eléctrico va a ser igual a phi, a rho, dividido entre 2 epsilon sub 0, y ahí entonces aplicamos los límites. Tenemos entonces lo siguiente: este R pasa acá a la variable que estábamos integrando, que sería este R, me quedaría como x al cuadrado más R mayúscula al cuadrado a la 1 medio, y ahora 0. 0 acá me cancelaría con este, me quedaría 0, y este me quedaría menos este, me quedaría x al cuadrado elevado a la 1 medio, en donde por eliminación de los exponenciales, este 2 se me va con este 2, para lo cual me quedaría únicamente x. Entonces tendríamos que nuestro potencial eléctrico para un anillo me daría que es ρ dividido entre 2 epsilon sub 0 factor de la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado menos x. Bueno, muy bien, ahí ya obtuvimos lo que es el potencial eléctrico para un disco, ¿correcto? Perfecto. Ahora, ¿qué nos falta obtener? Nos faltaría obtener lo que es el campo eléctrico a partir de este potencial eléctrico. Como lo vimos en la clase pasada, hay una propiedad muy famosa que se conoce como el gradiente, hablando en términos vectoriales. Entonces vamos a aplicarlo. Tenemos entonces que ya conocemos el potencial. Vamos a anotarlo por acá pequeño. Y recordando lo que vimos, nos dice que el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente de el potencial eléctrico. En este caso el potencial lo tenemos, únicamente tenemos que aplicar el gradiente. Para lo cual el campo eléctrico me dice que el gradiente son las derivadas parciales de la función vectorial, en este caso potencial eléctrico, menos, y ahí hacemos las derivadas. Vemos aquí que únicamente estamos dependiendo de x, porque estamos viendo que el campo desde el punto que queremos obtener depende únicamente de x, del factor x. Por ende, las derivadas parciales con respecto a y y a z se cancelarían. Quiere decir que únicamente vamos a derivar en lo que respecta al eje x, para lo cual tenemos la derivada con respecto a x de este potencial. Sería la derivada de ρ dividido entre 2 epsilon sub 0 factor de la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado menos x. Podemos sacar de la derivada lo que es como constante. Tenemos que el campo eléctrico es igual a menos ρ dividido entre 2 epsilon sub 0, la derivada con respecto a x de x al cuadrado más r al cuadrado. Nuevamente lo colocamos en términos de 1 medio, que es la misma raíz, menos x. Perfecto, ahora vamos a proceder a derivar. Eliminamos acá. Tenemos entonces que el campo eléctrico es igual a menos ρ dividido entre 2 epsilon sub 0. Bueno, vamos a proceder a derivar nuestra función. Entonces en este caso tendríamos, como estamos con respecto a x, vamos a aplicar la regla de la cadena. Este pasa a multiplicar acá 1 medio factor de lo que está internamente, x al cuadrado más r al cuadrado, elevado a la 1 medio, y en ese caso le restamos 1. Sería 1 medio menos 2 sobre 2, me va a quedar que es igual a menos 1 medio, ¿correcto? 1 menos 2 menos 1, y esta es homogénea, menos 1 medio por la derivada interna. En este caso la derivada interna sería con respecto a x, 2x. En este caso podemos cancelar este 2 con este 2, y me quedaría aquí de la siguiente manera: la derivada de x me va a dar 1. Bueno, para lo cual el campo eléctrico nos va a quedar de la siguiente forma: menos ρ dividido entre 2 epsilon sub 0 factor de este x lo dejamos en el numerador, la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado, todo esto menos 1, ¿correcto? Para poder eliminar este negativo tendríamos que invertir estos términos, sacar el negativo, para lo cual el campo eléctrico finalmente nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos finalmente que el campo eléctrico, aplicando lo que sería el gradiente, me va a dar ρ dividido entre 2 epsilon sub 0 factor de, estos dos los invertimos y el negativo lo cancelamos con este negativo. Entonces me quedaría que es 1 menos x dividido entre la raíz de x al cuadrado más r al cuadrado. Y esto finalmente sería el campo eléctrico generado a partir de un disco visto desde el punto P. Bueno, espero hayas aprendido mucho en este ejemplo que te acabo de dar. Cualquier duda o inquietud te recomiendo visites los tests o diferentes herramientas que tenemos para ti.
No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.